Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Desde el día lunes comencé a exponer el punto de vista de los que hemos creído que el reglamento requiere de una reforma total, pero si no total, al menos del procedimiento legislativo en la última etapa, que es la etapa del plenario en cuanto a las leyes a discutir y a votar, y en cuanto al control político. Decíamos que el control político, función importantísima de esta Asamblea Legislativa, no se puede cumplir a cabalidad precisamente por los plazos que hay en el uso de la palabra, precisamente porque no hay plazo para la votación de un nombramiento como es el de los magistrados o magistradas, de una reelección de magistrados o magistradas, del nombramiento de la Contraloría General de la República, del nombramiento de la Defensoría de los habitantes, de las ratificaciones que tiene que hacer esta Asamblea Legislativa en el uso de las facultades del control político. Y por eso el lunes expuse líneas generales de lo que la propuesta de un texto sustitutivo sobre el texto del exdiputado Chacón González, que es el que estamos discutiendo, y que entonces solo así nosotros podríamos solventar por lo menos en una parte medular del reglamento de la Asamblea Legislativa los problemas que hay para llegar a la votación, a la decisión final de los asuntos que le competen a esta Asamblea Legislativa. No había todavía ahondado mucho sobre el procedimiento legislativo aquí en el plenario. La diputada Ruiz Delgado, con quien concuerdo en muchos aspectos sobre la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, igual que con la diputada Venegas Reynol, había dicho que yo no me había referido a uno de los artículos importantes que se refieren a la etapa de la comisión, y es, si no me equivoco, el artículo 80, si no me equivoco, que es aquel, señor presidente, señoras y señores diputados, que todos los proyectos tienen un plazo cuando están en comisión para ser dictaminados. Ya lo habíamos dicho, ese plazo no se cumple, pero únicamente lo que tiene que hacer el presidente de la comisión es pedirle al presidente de la Asamblea Legislativa que le prorrogue el plazo indefinidamente. Gracias, porque me dio tiempo de indicar entonces que en el procedimiento de comisión yo lo dejaría así. Lo que pasa es que requerimos entonces de que se cumpla. ¿Por qué? Porque el artículo 80 dice que los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos a más tardar 30 días hábiles después de haber puesto a despacho el asunto respectivo. Para ampliar ese término, el presidente de la comisión deberá hacer una solicitud por escrito al presidente de la Asamblea. Si al vencer el término para rendir el informe la comisión aún no lo ha hecho, ni ha solicitado una prórroga, el presidente de la Asamblea amonestará a la comisión y le solicitará su informe en un término adicional que él fijará, con la advertencia de que a partir de esa fecha fijada no se hubiere rendido por lo menos un informe, los diputados de esa comisión no devengarán sus dietas regulares. Esto está bien pensado, pero desgraciadamente parte fundamental de las funciones del presidente de la Asamblea Legislativa y parte del tiempo se le va firmando las cartas de prórroga de esos 30 días que solicitan todos los diputados y diputadas. Y lo digo yo, y lo puede decir Luis Fernando, y los que hemos ejercido la presidencia de la Asamblea, se va mucho tiempo, porque todas las comisiones es muy difícil que alguien en 30 días cumpla con rendir el dictamen o el informe al plenario. Y entonces lo que hacen es que le piden prórrogas indefinidamente. Eso es lo que hay que reformar. O bien
que el presidente de la Asamblea no dé más prórrogas, o bien que esté autorizado a dar una o dos prórrogas. Y con eso yo diría que el procedimiento en comisión de un proyecto estaría solventado. Y entonces venimos aquí, y es a lo que yo he dicho, que en esta Asamblea Legislativa requerimos efectivamente de un procedimiento que tienda a la votación final de un proyecto de ley. Uno, y aquí lo hemos dicho, eliminando el abuso en el derecho de enmienda que hace el diputado o diputada que quiere obstruir un proyecto. Dos, en el abuso que hace el diputado o diputada en hacer el uso de la palabra, no solo por cada moción de reiteración, no solo por las mociones de revisión, sino también por el uso de la palabra cuando le corresponde por el fondo. Ese es el otro aspecto. Y el otro, que también es fundamental y que había adelantado el lunes, es, diputados y diputadas, en lo que se ha convertido la Sala Constitucional. En un procedimiento para obstaculizar, en un procedimiento para atrasar, pero sobre todo en un procedimiento para desvirtuar el reglamento de esta Asamblea Legislativa, que ya de por sí es malo, que ya de por sí ofrece un sinnúmero de posibilidades de atrasar la votación de un proyecto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la Sala Constitucional también ha originado otro reglamento de la Asamblea, a veces imposible de cumplir, a veces solo ellos lo manejan. De cada uno de los artículos aquí que se refieren a derecho de enmienda, que se refieren a uso de la palabra, que se refieren a la discusión de proyectos, hay un sinnúmero de resoluciones que lo amplían, que lo aclaran, que lo distorsionan. Y el peor de todos, a lo que yo me iba a referir, el peor de todos, señores y señoras diputadas, la preocupación que hay aquí, aquí hay un proyecto de ley que está suspendido después de haber sido votado. Está suspendido porque hay que publicarlo. Hay que publicarlo. Y entonces me decía la diputada Bejarano Armada el otro día, no hay plata para publicarlo. Y el plenario ordenó publicarlo y no hay plata. ¿Y saben por qué? Porque la Sala Constitucional ha confundido el término publicación que exige la Constitución política, de los cuales ellos deberían resguardar únicamente que se cumplan los preceptos constitucionales, con el término de publicidad. Este es un fallo garrafal de la Sala Constitucional. La Constitución política exige la publicación una vez en la Gaceta. Esa publicación es precisamente para que los ciudadanos y las ciudadanas estén efectivamente informados de que ha sido presentado un proyecto de ley por el diputado, los diputados o por la iniciativa popular. Esa es la publicación que se exige. Es la única que la Constitución política exige. Las demás que la Sala ha exigido es porque a ellos se les ha ocurrido confundir el término publicidad con publicación. Porque después de que se publica en la Gaceta y corren los términos correspondientes, todo el procedimiento que sufre un proyecto de ley es público, no es privado. Las sesiones en esta Asamblea Legislativa son públicas, las de las comisiones son públicas, todos los procedimientos se publican por los diferentes medios y modos, las actas son públicas, ninguna es privada salvo alguna excepción. Salvo alguna excepción. Me pide el diputado una interrupción, pero creo que es muy difícil, pero se la voy a dar en la próxima sesión, porque voy a terminar con esto. Vean, diputados y diputadas, esto que ha hecho la Sala Constitucional ha hecho imposible, entonces, ha hecho imposible, y precisamente porque no conoce la Sala Constitucional de la realidad parlamentaria. El derecho parlamentario, lo he dicho aquí muchas veces, es dinámico, es cambiante, es flexible. No le podemos aplicar
lo que le aplica a la sala constitucional, que está lleno de publicistas y penalistas. No le podemos aplicar esos principios de lo que no está permitido, está prohibido, porque eso no es cierto. No sucede en el derecho parlamentario. No sucede tampoco que aquí tiene que estar algo escrito, digamos, para que haya pena. No, aquí hay procedimientos que son efectivamente salvables. Y por ejemplo, la sala constitucional, me acuerdo de una ley de tránsito, que se dieron cuenta que había faltado un voto, que había faltado una moción, antes de dar por concluido el primer debate. Entonces la sala ordenó retrotraer para que esa moción fuera discutida, cuando el diputado incluso había participado después en la votación del primer debate, no había reclamado, era un desistimiento tácito de que no había interés del mismo diputado. Y la sala entonces, en un exceso del derecho de enmienda, obliga a toda la Asamblea Legislativa, a todo un procedimiento que además es caro, a retrotraerlo en primer debate para que se discutiera esa moción que ni el mismo diputado ya tenía interés en discutirlo. Pero es el mejor ejemplo la publicación en la Gaceta. La publicación en la Gaceta, la Constitución lo exige una vez, no las veces que dice la Sala Constitucional que hay que publicar cuando un proyecto se le mete mociones después en el procedimiento para cambiarlo, porque esas mociones fueron aprobadas en sesiones públicas, porque esas mociones incluyen un texto que se pone aquí a conocimiento del público, que constan en las actas, que son públicas. Esa es una de las principales fallas que tiene el procedimiento legislativo, haber metido las narices de la Sala Constitucional, que no solo ha traslapado las funciones de la Asamblea Legislativa, sino que ha desnaturalizado aún más el reglamento de la Asamblea Legislativa. Y por eso yo responsabilizo también a la Sala Constitucional del mal trabajo de la Asamblea Legislativa, de los errores de la Asamblea Legislativa o de los horrores de la Asamblea Legislativa, del traslape de funciones, que no solo es en la Asamblea Legislativa, sino también con el Poder Ejecutivo. Y por eso hemos hablado, y el diputado Villalta Flores Estrada es testigo, y el diputado Firmo Doncis que es testigo, porque además el proyecto de reforma a la ley de la jurisdicción constitucional conlleva también la reforma de que no se consulten a la Sala Constitucional facultativamente los proyectos. Esa es la reforma fundamental que esta Asamblea tiene que hacer, para desligarse de una vez por todas, para quitar las narices, el husmeante intervencionismo que tiene la Sala Constitucional en el procedimiento legislativo, que repito, lo ha desnaturalizado. Bueno, y ya lo hemos dicho, y aquí es una cuestión que hemos convenido y que hemos hablado con los diputados y diputadas que han estado interesados en esta reforma al reglamento. ¿Qué hacemos entonces con la violación constitucional cuando aquí por el procedimiento se viola? Y entonces salvábamos y le cambiábamos las funciones a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que además informaba sobre los vicios que podría tener. Pero que si además el diputado o diputada que acusaba vicios tenía también la duda, no obstante que se aprobara y no se le oyera en este plenario, tenía la posibilidad de llevar a la sala ya hecha ley, sus observaciones, sin necesidad de que haya juicio previo, sino que ya hecha ley llevaba esa ley a la sala para decirle: vean, en el procedimiento a mí me violaron el derecho de enmienda, en el procedimiento a mí me violaron el derecho al uso de la palabra, en el procedimiento violaron esto y esto otro, y la sala a posteriori indicara si efectivamente tenía o no tenía un error, tal y como se le da a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes. O sea, que sacar las narices de la Sala Constitucional del procedimiento legislativo no significaba que esta Asamblea tenía la patente de corso para hacer inconstitucionalidades. No, siempre la fiscalización, el control judicial constitucional lo mantenía la sala, pero fuera del procedimiento ya que tenía el proyecto
legislativo, fuera de la Asamblea Legislativa ya. Por eso, diputado Gamboa Corrales, usted que estaba dudoso, esta reforma que nosotros estamos proponiendo, la de verdad, la de fondo, porque hay otros textos que quitan esto, esta es la verdadera, no solo porque le quiere quitar, no solo porque se quiere quitar, y no estoy enojado, diputado Venegas Renol, estoy enfático, es el tono parlamentario que tal vez aquí uno aprende, ya uno se echa a perder aquí con el tono parlamentario. Lo que nosotros decimos es que el derecho de enmienda tiene que ser recortado. Yo decía quitar las mociones vía 137 y darle una posibilidad aquí, pero otros me decían, no, al menos un día, al menos 2 días. Unos decíamos, quitemos la reiteración, otros días, no, dejémosla, pero dejemos la posibilidad de rechazar en grupo. Si presentan 2000 mociones de reiteración, que se puedan rechazar 1900 en grupo, en una sola moción. Ese tipo de cosas son las que nosotros estamos debatiendo y las que estamos proponiendo. Queremos que esta Asamblea Legislativa, al menos, y bajo su periodo, diputado presidente Mendoza, le herede al país un buen reglamento que permita trabajar. Y ojalá que pare el desprestigio galopante y acelerado que lleva este poder de la República, desgraciadamente, porque es el verdaderamente democrático y representativo. Gracias, señor presidente, y continúo el uso de la palabra, y en la próxima le doy la interrupción al diputado Fish Mazoncillo.